Si buscas un plugin para crear formularios de contacto que sea fácil de utilizar y personalizar, que permita integración con un montón de servicios externos como MailChimp, Google Analytics, reCAPTCHA, PayPal y que además te ofrezca un montón de funcionalidades avanzadas, Happy Forms puede ser el plugin de formulario de contacto que necesitas. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Llevo muchos años creando webs en WordPress y en mi canal de YouTube comparto lo que he ido aprendiendo durante todos estos años. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, te recomiendo que te suscribas a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a empezar instalando el plugin Happy Forms. Vamos a ver después los diferentes tipos de elementos que podemos añadirle a nuestro formulario de contacto. A continuación crearemos un formulario paso a paso. Lo personalizaremos y por último veremos algunas integraciones con servicios de terceros que podemos utilizar con Happy Forms. Lo primero que vamos a hacer va a ser descargarnos el plugin Happy Forms para instalarlo en nuestro WordPress. Para ello vamos a ir a la web de Happy Forms, que es esta página de aquí. Hay dos versiones del plugin, una versión de pago y una versión gratuita. En el tutorial de hoy vamos a ver la versión de pago, que lógicamente es mucho más completa que la gratuita. Tal vez os interese para probar descargaros primero la gratuita y si luego veis que os convence, pues ya pagar por la versión premium. Que sepáis que desde la propia web de Happy Forms tenéis el enlace aquí a descargaros el plugin gratuito. Y también buscando en el buscador de plugins de WordPress también podéis buscar Happy Forms y os lo podríais descargar desde aquí. Aquí más abajo veis las funcionalidades que tiene este plugin gratuito. Veis que tiene en este caso 7 tipos de campos que podemos añadir a nuestro formulario, mientras que en la versión de pago tenemos otros 20 campos adicionales que van a hacer que nuestros formularios sean mucho más ricos y potentes. Aquí veis también las funcionalidades que tiene el plugin gratuito, mientras que el plugin de pago tiene muchas más funcionalidades que son las que vamos a ver ahora en la página de Happy Forms. Dentro del plugin de pago hay diferentes tipos de planes. Si le dais aquí a elegir vuestro plan, tenéis un plan starter, un plan business y un plan profesional, cada uno con su precio que veis aquí en pantalla. Las funcionalidades comunes a los tres que vamos a ir viendo, muchas de ellas en este tutorial, son las que veis en esta lista. Lógica condicional que nos va a permitir, por ejemplo, en función de que elijamos una opción u otra, que nos muestre el formulario un campo u otro. Un panel de control con analíticas de las respuestas que hemos recibido en el formulario. La opción de guardar respuestas de formularios abandonados. La opción de enviar como adjuntos PDFs en los emails que recibiremos con la respuesta del formulario, la opción de crear formularios multipágina, la opción de retomar respuestas parciales que han quedado a medias, la opción de usar temas con estilos diferentes si queremos personalizar visualmente del formulario, la opción de abrir un formulario como un pop-up, la opción de proteger el formulario con contraseña en caso de que no queramos que acceda a todo el mundo, la opción de crear encuestas en tiempo real, la típica encuesta en la que te da varias opciones, tú eliges una y al darle a responder te muestra las estadísticas con las respuestas de otros usuarios, la opción de programar un formulario, si queréis que el formulario únicamente se publique de una fecha a otra fecha, podréis hacerlo, la opción de limitar el número de respuestas, la opción de registrar la IP de la persona que envía el formulario, posibilidad de gestión de roles, posibilidad de ordenar los campos del formulario de forma aleatoria, posibilidad de redirigir a una URL después del envío, la opción de previsualizar las respuestas antes del envío, opción de bloquear envíos, opción de importación y exportación, opción de adjuntar archivos al formulario y integración con reCAPTCHA. Estas son las opciones comunes a los tres planes y luego aparte los planes business y profesional tienen muchas más integraciones con servicios externos como MailChimp, MailPoet, PayPal, Stripe y demás. Y por último, la diferencia entre el plan business y el plan profesional es que el plan business tiene un límite para usarlo en 5 páginas, mientras que el plan profesional lo podéis usar en tantas páginas como queráis. Vistas ya las diferencias que hay entre la versión gratuita de Happy Forms y la versión de pago en sus 3 diferentes planes, vamos a descargarnos el plugin. Accedemos para ello a nuestra cuenta, vamos a menú, descargas y nos descargamos el zip con el plugin. Una vez descargado iremos a nuestro WordPress, vamos al panel de control, vamos a plugins a añadir nuevo, le damos a subir plugin, buscamos el plugin en nuestra carpeta de descargas, le damos a instalar ahora, activamos el plugin. Y una vez activado veréis que en el menú lateral os aparece una nueva opción que es Happy Forms con las diferentes opciones que tenemos del plugin y que veremos a continuación.
Si le dais a Happy Forms, All Forms, os va a mostrar todos los formularios que tengáis ahora mismo creados. Al instalarlo por primera vez, únicamente tenéis un formulario de muestra, como ejemplo, en el que podríais hacer clic para acceder y poder editarlo. Y ahora, como hemos dicho, vamos a crear nuestro primer formulario. Vamos a darle a Happy Forms Add New, y lo primero que vamos a hacer va a ser darle un título a este formulario. Vamos a llamarle formulario de prueba, y ahora a continuación lo siguiente que haríamos sería añadir el primer campo a nuestro formulario. Le daríamos al botón de Add a Field para crear el primer campo, y si le damos al botón veis que nos aparecen los diferentes tipos de elementos que podemos añadir a nuestro formulario. Vamos a ver ahora uno por uno cómo añadirlos, pero para que entendáis mejor cómo funciona cada uno de ellos y en qué consiste, he creado antes de grabar este vídeo este otro formulario en el que tenemos los diferentes tipos de campos que podemos utilizar, y vamos a ir viéndolos ahora uno por uno. Voy a explicar primero en qué consiste cada tipo de campo y después crearemos desde cero un formulario para la floristería de nuestra web. El primer campo que podemos añadir es el campo pregunta corta, que se correspondería con el típico campo de una línea que aparece en el formulario para introducir, por ejemplo, nuestro nombre. El siguiente tipo de campo que podemos añadir es respuesta larga, que se correspondería con un área de texto en el que podemos introducir texto de más de una línea, para introducir, por ejemplo, un mensaje, unos comentarios y demás. El siguiente tipo de campo que podemos añadir es dirección de email, que es un campo similar al campo de texto de una sola línea, lo único que está pensado para introducir una dirección de correo electrónico. Y si introducimos algo que no sea un email, nos dará un mensaje de error. El siguiente tipo de campo que podemos introducir es una dirección de una página web, que sería el campo este de aquí. Veis aquí como opción que nos mete el prefijo HTTPS, veremos luego cómo funciona esto. El siguiente tipo de campo que podemos añadir es un campo de respuesta única, que entre varias opciones que nos da, en este caso la pregunta ¿te gusta el chocolate?, tenemos que decidir entre sí o no. O nos gusta o no nos gusta, no puede ser sí y no a la vez. Entonces, en este tipo de campos, si elegimos uno, automáticamente se nos desmarca la otra. El siguiente tipo de campo que podemos añadir es opción múltiple, que por el contrario sí que nos permite seleccionar más de una opción. En este caso, ¿qué tipo de chocolate te gusta? Nos puede gustar el chocolate negro, el chocolate con leche, el blanco, o dos, o uno. Ninguna de las respuestas excluye a las otras. El siguiente tipo de campo que podemos añadir es un campo para subir un archivo al enviar el formulario. Si queremos, por ejemplo, adjuntar una foto, un PDF con un currículum en caso de que sea un formulario de búsqueda de empleo y demás. Después tenemos el tipo de campo tabla matriz, que nos permite crear este tipo de tablas. Por ejemplo, en caso de un restaurante, si queremos preguntar cómo fue la cena, pues podemos valorar, pues por un lado el servicio, pues el servicio ha sido bueno, si la comida ha sido regular, las instalaciones están bien. Este tipo de tablas lo podemos crear con el tipo de campo tabla matriz. Después tendríamos el siguiente tipo de campo, que sería un desplegable. Si tenemos aquí, por ejemplo, país, pues podemos elegir entre las diferentes opciones que tenemos. Pues Francia, por ejemplo. El siguiente tipo de campo sería un número, que es también un campo similar al de respuesta corta, pero que únicamente nos va a dejar introducir números. Si ahora con el teclado intentamos escribir letras, no nos deja, mientras que sí que nos deja introducir números. El siguiente tipo de campo es encuesta, que es similar visualmente al de respuesta única que hemos visto aquí, pero esto se utiliza para las típicas encuestas en las que te da varias opciones y cuando tú lo envías, en la siguiente pantalla nos muestra el resultado de la encuesta y de las respuestas que han dado antes los otros usuarios. Si le damos, por ejemplo, a mala, nos dirá pues el 25% de los usuarios han dicho que la película es mala. Imagino que sabéis a lo que me refiero. Después tenemos el tipo de campo número de teléfono, que es también un tipo de campo similar visualmente a la respuesta corta, pero que únicamente nos va a permitir introducir número de teléfono. Después tenemos un tipo de campo para fechas y horas, que nos va a permitir en diferentes formatos que veremos después introducir una fecha o una hora. Después tenemos un tipo de campo dirección, que lo que nos permite es introducir una dirección. También es similar visualmente al tipo de campo respuesta corta, pero tiene peculiaridades propias y posibilidad de integración con Google Maps para introducir direcciones. Luego tenemos el tipo de campo deslizador, que nos permite, moviendo este deslizador, en este caso poner pues, cuánto pesas, pues 68 kilos. Pues arrastrando el deslizador podríamos dar la respuesta.
El siguiente tipo de campo es escala Likert, que es este tipo de escala en la que tenemos que dar una puntuación pues, con una fila de números. Pues, ¿qué puntuación nos da? Pues un 7, por ejemplo. El siguiente tipo de campo es el campo de aceptación. Es la típica casilla de aceptación que aparece al final de los formularios, en el que tienes que marcar si aceptas las condiciones o si has leído el contrato o lo que fuera. Luego tenemos un tipo de campo que es firma, en el que podemos añadir nuestra firma a un formulario. Marcando la casilla aceptamos que el nombre escrito es tan válido como una firma en un documento, pues pondríamos aquí nuestro nombre. No sé legalmente esto hasta qué punto es válido, pero la opción está ahí. Después tendríamos el campo puntuación con estrellas, que es pues la típica puntuación con estrellas que estaréis acostumbrados a ver en cientos de webs. Y por último tendríamos el tipo de campo huecos, que nos permite crear un texto con huecos para decir, por ejemplo, me llamo Gorka, vivo en Madrid y soy diseñador web, que es otra forma diferente de introducir información en un formulario. Y aparte de estos tipos de campos, tendríamos además la opción de añadir otros elementos al formulario, como son títulos, textos, una foto o un vídeo también dentro del formulario, separadores horizontales o saltos de página en caso de que queramos dividir un formulario en diferentes pasos. Estos serían entonces los diferentes tipos de campos que podemos añadir a nuestro formulario, y ahora vamos a crear un formulario con todos estos tipos de campos para ver las diferentes opciones que tiene cada uno de ellos. Y para hacerlo vamos a crear un formulario a través del cual los clientes puedan darnos su opinión después de haber hecho un pedido en nuestra floristería. Vamos a cambiar el nombre al formulario, le vamos a llamar pues opiniones clientes, por ejemplo, y vamos a añadir el primer campo, que va a ser el nombre del cliente. Va a ser un campo de tipo respuesta corta, y aquí tenemos las opciones que tenemos para personalizar este campo. En primer lugar tenemos la etiqueta, vamos a poner nombre, es el texto que va a aparecer en este caso encima del campo, indicándonos que tenemos que introducir dentro del campo. Tenemos diferentes opciones para colocar esta etiqueta, podemos colocarlo encima del campo, como en este caso, podemos colocarlo debajo, podemos colocarlo a la izquierda, podemos colocarlo dentro del propio campo o podemos colocarlo de forma que quede oculta. Yo en este caso voy a dejarlo como viene por defecto, voy a dejar toda la etiqueta de este formulario arriba, pero que sepáis que tenéis la opción de cambiarlo. Luego en Placeholder tenéis la opción de añadir un texto dentro del campo que ayude al usuario a saber lo que tiene que hacer. Por ejemplo, podríais poner aquí en Placeholder introduce tu nombre, en caso de que pudiera haber alguna duda de qué tiene que hacer el usuario con el campo. Y en descripción podríais añadir una descripción adicional pues con instrucciones o con lo que consideréis vosotros importante para ayudar al usuario a la hora de rellenar el formulario. Aquí, en caso de consideráis que hace falta añadir alguna indicación al usuario, podríais poner, por ejemplo, pues introduce el nombre y apellidos con los que hiciste el pedido, y veis que os aparece el texto este debajo. Seguramente en la mayoría de los casos no será necesario añadir esta descripción, pero en algunos casos puede sernos útil. Y una vez que lo añadamos nos da diferentes opciones para la descripción. Podemos mostrarla debajo del campo como aquí, podemos mostrarla al hacer focus, es decir, cuando estemos escribiendo en el formulario. Si estamos aquí, al escribir nos aparece, y si dejamos de escribir no desaparece. O podemos mostrarla como un tooltip aquí, que aparezca el iconito este con la interrogación junto a la etiqueta, y al pasar el ratón que nos dé el consejo que queremos que nos muestre. En nuestro caso vamos a eliminar la descripción, pero que sepáis que está la opción ahí. Además tenemos más opciones aquí. Si le dais a más, tenéis la opción de añadir un prefijo. Pues por ejemplo, si quisierais siempre que antes del nombre apareciera la abreviatura de señor, y os lo mostraría. No sé, ahora mismo no se me ocurre ningún caso en el que esto puede ser útil, pero seguramente en caso de que a vosotros os surja la necesidad, que sepáis que podéis añadir o un prefijo o un sufijo al final del campo. Aquí podéis poner otro texto al final del campo. Luego tenéis la opción de definir la anchura del campo, puede ser anchura completa o puede ser, por ejemplo, la mitad. En caso de que queráis crear formularios a 2 columnas, podéis poner aquí el campo este a la mitad, y luego el siguiente campo, si también ocupa una mitad, se colocaría justo a continuación, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a añadir otro campo respuesta corta para los apellidos. En etiqueta ponemos apellidos y en anchura le ponemos también la mitad, y veis que nos lo ha colocado a 2 columnas. Aparte de mitad podéis colocarlo a tercera parte de la anchura o a la cuarta parte de la anchura. Vamos a añadir ahora el siguiente tipo de campo, que es el campo email.
En etiqueta lo mismo, pondremos el título que aparecerá encima del campo, vamos a poner email y en placeholder ponemos introduce tu dirección de email. Hay otra opción que se me olvidó comentarla antes, que también es aplicable a las respuestas cortas, que es la opción de hacer este campo obligatorio o no. Si la casilla esta está marcada, el campo será obligatorio y nos obligará a rellenarlo antes de dejarnos enviar el formulario. Le damos a más. El campo email tiene también como opciones adicionales la opción de sugerir emails de dominios habituales. Si tú, por ejemplo, tienes activada esta casilla y empiezas a escribir mi nombre @, veis que automáticamente os recomienda una serie de dominios típicos como Gmail, Yahoo, Hotmail y demás. Si no marcaréis esta casilla, pues no os lo recomendaría. Y luego tenemos la opción de requerir confirmación, que es el campo adicional en el que tenemos que confirmar nuestro email. Tendremos aquí una etiqueta adicional en la que pondríamos confirma tu email. En este caso, pues no vamos a utilizar la confirmación, así que lo eliminamos, pero que sepáis que podéis utilizarlo si queréis aseguraros de que el usuario confirma el email y comprobará cuando lo deis a enviar que el email es el mismo que el que está metido en el campo confirma tu email. Lo desactivamos. Tenemos también la opción aquí de añadir un sufijo. Si, por ejemplo, vamos a permitir únicamente los emails de Hotmail, pues pondríamos hotmail.com y aquí únicamente el usuario metería la parte que está antes del arroba. En este caso lo eliminamos. En anchura lo mismo que antes, lo ponemos a mitad de la anchura y ya estaría. Vamos a añadir otro campo que va a ser el número de teléfono. Elegimos número de teléfono. En etiqueta ponemos teléfono. En placeholder ponemos dentro, pues introduce tu número de teléfono. Si le damos a more para ver más opciones, tenemos como opción propia de campo teléfono usar convención nacional, que nos aparece este desplegable aquí en el que podemos elegir pues, con banderas de forma más visual el prefijo del país. Por defecto vamos a poner España. Y también podríamos aquí darle a requerir confirmación para que tenga que meter el teléfono 2 veces. No vamos a hacerlo, lo desactivamos y en anchura lo ponemos a la mitad de la anchura. El siguiente tipo de campo que vamos a añadir es una página web. Le damos a web address. Seguramente no tenga mucho sentido para el tipo de formulario que estamos creando en este ejemplo añadir un campo de URL, pero bueno, para que veáis cómo funciona lo voy a añadir. Metemos aquí, ponemos web y en opciones avanzadas podríamos cambiar el prefijo. Si en vez de ser HTTPS queremos poner pues en la S, HTTP o queremos poner www o lo que sea, podríamos añadir el prefijo. En anchura lo ponemos también a la mitad y ya estaría. No lo he comentado tampoco para otros campos, pero en todos los campos tenéis también la opción de añadir una clase CSS por si luego queréis con estilos CSS cambiar el aspecto del campo. Le damos a añadir otro campo y vamos a añadir ahora un tipo de campo de número. Le damos aquí y vamos a preguntar aquí, pues, por ejemplo, ¿cuántos pedidos has hecho? Como opciones propias del campo de número tenemos la opción de darle un valor mínimo o un valor máximo. Si queremos que el valor que podamos meter esté comprendido, por ejemplo, entre 1 y 20, pues meteríamos aquí estos campos y si el usuario intentara introducir un valor fuera de este rango, no le dejaría enviar el formulario. Le damos a opciones adicionales de este tipo de campo y tenemos como opción propia del tipo de campo números usar separadores de números, que es la opción de decir cómo queremos que nos separe los números en caso de que haya decimales, si con punto o con coma, o en caso de que agrupe pues, los millares con punto o con coma. Lo dejamos sin marcar. También tenemos la opción de requerir confirmación en caso de que queramos que se asegure el usuario de que el número que ha introducido es correcto, la opción de añadir un prefijo y un sufijo y la opción de anchura lo ponemos también a la mitad. Una cosa que he comentado antes que se podía hacer con Happy Forms es crear formularios divididos en diferentes páginas. Vamos a dividir nuestro formulario en diferentes pasos para que veáis cómo funciona esta funcionalidad. Le damos a añadir otro tipo de campo y vamos a elegir ahora el salto de página. Y al crear el salto de página nos mete un salto de página al final, y que es este de aquí, y otro al comienzo, que es este de aquí, que le pone por defecto el label, la etiqueta Start. Vamos a llamarlo nosotros datos de contacto. Y al siguiente salto de página vamos a poner, por ejemplo, de nombre datos del pedido, que es la información que pediremos después del salto de página. Vamos a añadir ahora otro tipo de campo, que es el campo de fecha y hora. Le damos a fecha y hora, está aquí. Ponemos aquí en etiqueta fecha del pedido y tenemos aquí en opciones la opción de que nos deje introducir una fecha
fecha y hora, que nos cambia, únicamente hora, que nos permita meter mes y año, solo el mes o solo el año. Vamos a poner fecha, podemos poner como valor por defecto en blanco, como está aquí, que no haya nada seleccionado, o que nos meta la fecha del día de hoy. En este caso, hoy es 6 de agosto del 2020, pues nos metería esta fecha. Lo ponemos en blanco y en opciones adicionales de este tipo de campo nos permite introducir un rango de año mínimo y año máximo para nuestro campo. En este caso no tiene sentido si es para un pedido, el año mínimo va a ser pues, el 2020, que es el año en el que estamos ahora, o el 2019 en caso de que supongamos de que sea un pedido del año pasado, y el rango máximo lo dejamos como está. En caso de que alguien intentara introducir un pedido del año 2005, pues no lo dejaría meterlo. Ponemos este campo también a mitad de anchura y continuamos con el siguiente tipo de campo. Vamos a meter un tipo de campo opción múltiple en el que, como dijimos, nos va a permitir elegir una o varias de las opciones que le demos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, qué tipo de flores compraste. Y aquí tenemos opciones en las que podemos añadir opciones. Entonces ponemos, por ejemplo, opción, rosas, claveles, margaritas y jazmines, por ejemplo. Entonces, aquí nos permitiría elegir uno o varias de las opciones que le damos en ese tipo de campo. En opciones adicionales del tipo de campo opción múltiple, tenemos la opción de que nos añada un orden alfabético a las opciones. Nos añade delante de cada opción un ABCD para visualizar más fácilmente la opción. Tenemos la opción de añadir una opción adicional, seleccionar todos. Estaría aquí, si le damos aquí, pues automáticamente selecciona todos. Podemos cambiar el texto de esta opción, poner en vez de selector en inglés, poner todos. Tenemos también la opción de añadir una opción adicional. Si en vez de comprar una de estas flores hemos comprado geranios, por ejemplo, pues tendríamos aquí la opción de poner otros. Y si las seleccionamos, nos aparecerá un campo de texto en el que poner geranios o lo que queramos poner. Luego, si queremos que el orden en el que nos aparecen estas opciones sea aleatorio, le damos aquí a Randomize Order y cada vez que entremos nos mostrará las opciones en un orden diferente. Tenemos también la opción de limitar opciones. Si no pueden haber pedido más de 2 flores diferentes, podríamos decir que como mucho pueden elegir 2 opciones. Luego tenemos la opción de mostrar las opciones en vertical o en horizontal. Lo dejamos en vertical y tenemos la opción de cambiar la anchura de las opciones, que en este caso visualmente no nos va a variar mucho, pero está ahí la opción. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de campo, que es el campo de dirección. Le damos a añadir campo, buscamos dirección y este campo nos sirve para introducir una dirección geográfica. Ponemos aquí a qué dirección entregamos el pedido. Tenéis también las opciones comunes a todos los tipos de campo y luego hay una opción propia del tipo de campo de dirección que es la geolocalización. Esto nos permite conectar Happy Forms con el API de Google Maps de manera que si vamos escribiendo aquí una dirección nos la irá autocompletando con las opciones que nos da Google Maps. Y luego en las opciones adicionales tendríamos pues, la anchura y la clase CSS como el resto de campos. El siguiente tipo de campo que vamos a añadir es un desplegable. Le damos a añadir y elegimos el desplegable. En etiqueta ponemos en qué floristería hiciste el pedido. Aquí en placeholder ponemos elige una de nuestras floristerías y añadimos opciones, pues floristería Parque del Norte, floristería Calle Mayor y floristería Plaza de los Ingleses. Y de esta manera podría elegir el usuario entre una de las 3 opciones que le damos. En opciones adicionales tenemos la opción de poder hacer buscable las opciones. Si le damos aquí, podría escribir y se pone ING, por ejemplo, seleccionaría la opción del Parque de los Ingleses. Si no hay resultados, pues el texto que nos aparecería al no haber resultados, pues pondríamos en español no hay resultados. Y si escribimos esto, pues nos diría que no hay resultados. Tendríamos la opción de ordenar aleatoriamente las opciones del desplegable y por último anchura y clase CSS. Vamos a ver el siguiente tipo de campo que es el deslizador. Elegimos aquí el deslizador numérico, ponemos aquí en etiqueta
cuántas flores había en tu pedido. Y aquí tenemos que definir un valor mínimo y un valor máximo. Pues si en el pedido va a haber un rango de flores entre 1 y 50, por ejemplo, pues pondríamos ese rango y sería el rango en el que podríamos mover el deslizador para elegir el número de flores que tenía el pedido. En opciones adicionales podemos poner el valor por defecto, pues si queremos que por defecto nos aparezcan 12 flores, podemos añadir para el número mínimo y el máximo una etiqueta, ponemos otra vez 1 y 50 y nos aparecerá el número al principio y al final de la línea. Los incrementos, si queremos que sea de 1 en 1, de 10 en 10, de 0,1 o de 100 en 100, y la clase CSS. Vamos a añadir otro salto de página, como hemos hecho antes, y al siguiente le vamos a llamar valoración del pedido. Veis que arriba nos va colocando los diferentes pasos que va a tener nuestro formulario. Y ahora vamos a añadir un tipo de campo o tabla matriz. Le damos un nombre a la etiqueta, vamos a decir valora tu pedido. Y aquí esta matriz lo que nos permite es definir columnas y filas. Las columnas, en nuestro caso, vamos a usarlas para las puntuaciones. Vamos a añadir una columna y le damos un 1, otra columna con un 2, otra con un 3, otra con un 4 y otra con un 5. Y en las filas vamos a poner las cosas que vamos a permitir valorar. Por ejemplo, aquí añadir fila, ponemos entrega, presentación, flores y rapidez, por ejemplo. Entonces veis que nos ha creado esta tabla en la que para cada una de estas opciones que le hemos dado nos va a permitir darle una puntuación. Como opciones adicionales tenemos la opción de añadir opciones múltiples. Si le damos aquí nos va a permitir para una misma fila añadir varias opciones en columnas diferentes. Lo desactivamos. Vamos a añadir también ahora, para que veáis cómo funciona, un separador. Esto pues no tiene más misterio. Y es una línea horizontal que nos va a permitir separar elementos, que sepáis que está la opción, lo añado para que lo veáis. Y podríais darle también una clase CSS para luego personalizarlo con estilos CSS. Lo siguiente que vamos a añadir es una escala Likert, que era esa barra horizontal que hemos visto antes con números. Vamos a poner pues del 1 al 10, ¿cuánto nos recomendarías? Aquí podemos darle un valor mínimo y un valor máximo a esta escala y en opciones adicionales podemos añadir una etiqueta al valor mínimo o al valor máximo. Aquí, por ejemplo, ponemos no os recomendaría y aquí os recomendaría mucho, por ejemplo. Y aparecerían estas etiquetas al principio y al final, para que quede más claro que es el valor mínimo y que es el valor máximo en caso de que haya dudas. Vamos a añadir ahora otro tipo de puntuación, que es la puntuación con estrellas. Si le dais aquí a puntuación con estrellas, valora tu experiencia. Hay dos tipos de valoración que podemos hacer, con una escala, como es en este caso, o lo que aquí llaman polar, que es pues con varias opciones, con smileys o con pulgar arriba y pulgar abajo, para decir si te ha gustado o no me ha gustado. Pues en este caso, pues no me gusta y me gusta. Lo dejamos como escala y en escala tenéis la opción de mostrarlo como estrellas o también con smileys, con diferentes textos de que os gusta menos a que os encanta. Lo dejamos así. Vamos a crear ahora el tipo de campo encuesta, que aunque esto no se usaría para un formulario tan largo como este, os explico por lo menos para que sepáis lo que es. Le damos a encuesta y ponemos aquí ¿qué piensas de nuestra floristería? Y podemos añadir opciones. Me gusta, me deja indiferente y no me gusta. Esto lo que nos permite, como he dicho antes, es que una vez que enviemos el formulario nos muestre en pantalla los resultados de la encuesta. Por eso esto está bien usarlo únicamente cuando es una pregunta única. En este caso, con tantas preguntas no tiene mucho sentido, pero que sepáis que está la opción. Y en opciones adicionales nos permite la opción de añadir una opción adicional en caso de que queramos una opción que no esté aquí. Nos permite hacer selecciones múltiples y nos permite ordenar aleatoriamente las opciones en la encuesta. Luego, una vez que enviemos el formulario, nos aparecerá un enlace a ver los resultados y a volver a la encuesta, cuyo texto podemos personalizar desde aquí. Lo dejamos por ahora así y vamos a añadir ahora otro tipo de campo, que es el tipo de campo con huecos, como hemos visto también antes, que es este de aquí, que nos permite introducir un texto
con huecos para ir rellenándolos. ¿Cómo ha sido tu compra? Entonces aquí tenemos un campo de texto en el que podemos ir escribiendo un texto y dentro de ese texto meter huecos. He pedido un ramo de, y donde queréis meter el hueco, pulséis en este icono y me ha parecido y pinchéis en este icono. Entonces ahora el usuario vería una frase en la que tiene huecos para ir rellenando. Pues he pedido un ramo de rosas y me ha parecido fabuloso, por ejemplo. Que esto en determinadas ocasiones, el definir el formato en el que queráis que os lleguen los mensajes os puede ser útil. Vamos a añadir ahora otro asfalto de página. Vamos a poner comentarios, por ejemplo. Y ahora vamos a añadir el tipo de opción simple. Vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Quieres dejar un comentario? Y que las opciones aquí sean o sí o no. Este tipo de campo lo he creado primero para explicaros cómo funciona el tipo de campo individual, que es similar al tipo de campo múltiple que hemos visto anteriormente aquí, pero en el que únicamente nos va a dejar seleccionar una opción. Pero también ese tipo de campo me va a permitir explicaros el funcionamiento de las reglas condicionales de Happy Forms. Vamos a crear otro tipo de campo que sea respuesta larga, que antes, y aquí vamos a poner mi comentario. En el tipo este de área de texto podéis decir cuántas líneas queréis que tenga la caja. En este caso tiene 5. Si queréis que tenga 10, por ejemplo, veis que la caja sería más alta, y si ponéis 3, pues sería más baja. Y en opciones adicionales tenéis la opción de limitar el número de palabras o de caracteres que queréis que tenga el mensaje. Si no queréis que tenga más de 240 palabras, pues podríais limitarlo aquí. Y tenéis la opción de añadir un editor avanzado aquí para que puedan añadir negritas, cursivas, listas, enlaces y demás. Y ahora aquí vamos a darle a Logic para explicar el funcionamiento condicional. Y vamos a decirle que este campo, el campo mi comentario, se muestre si el campo quiere dejar un comentario, la opción es sí. Entonces aquí ahora mismo, si en quiere dejar un comentario marcamos que sí, nos muestra el campo, y si marcamos que no, no nos lo muestra. Que esto nos puede resultar muy útil para crear formularios un poco más complejos y que se vayan personalizando en función de las respuestas que demos en pasos anteriores. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de campo, que es el de adjuntar un archivo a nuestro formulario. Le damos a subir archivo y aquí nos aparecería un campo que nos permitirá buscar en nuestro ordenador el archivo que queramos subir. Ponemos añadir imagen para permitir que en el formulario este nos adjunten, por ejemplo, una foto de las flores que han recibido. Y aquí en opciones adicionales podemos añadir límites a los archivos que subamos, bien limitar el tipo de archivos que vamos a permitir subir, o imágenes, o archivos, o documentos, o cualquier tipo de archivos. En nuestro caso vamos a dejar únicamente subir imágenes. Podemos limitar el tamaño del archivo que vamos a dejar subir, en este caso 2 megas, y ya estaría. Tenemos después, como otro tipo de campo, el campo firma, que nos permite añadir una firma al formulario. Ponemos aquí firma. Aquí hay un texto que te mete por defecto, que aceptas que el texto que escribes aquí es tan válido como una firma manuscrita. Y aquí en el placeholder ponemos firma legal en español. Y ya por último, el último tipo de campo que nos queda por añadir al formulario es el campo de aceptación, que está aquí, que es el típico campo de aceptar las condiciones. Aceptación de condiciones. Acepto las condiciones de uso de la web. Y si queréis añadir en condiciones de uso un enlace a la página en la que estén las condiciones de uso, podéis seleccionar aquí el texto, dar al icono de enlace y meter aquí la URL de la página en la que estén las condiciones de uso de la web. Ya os habré añadido aquí un enlace. Y con esto hemos explicado todos los tipos de campos que nos permite añadir Happy Forms a nuestro formulario. Lo que hemos hecho ha sido construir el formulario, que es la pestaña esta de Build que hay aquí, y la siguiente pestaña, que es la de configuración, es la que vamos a ver ahora. Pero antes de nada voy a guardar para no perder todos los cambios que hemos hecho. Aquí en configuración del formulario lo que nos permite es definir qué queremos que haga una vez que se envíe el formulario. Podemos mostrarle un mensaje de gracias, podemos mostrarle un mensaje de gracias y permitirle volver a enviar el formulario, o podemos redirigirle a una página web.
Si le mostramos el mensaje de gracias, aquí escribiríamos el mensaje que queremos que se le muestre. Muchas gracias por dejarnos tu opinión. En caso de que haya algún error con el formulario, aquí podríamos definir el texto que le va a aparecer. Ha habido un error con el envío del formulario. Si el formulario está dividido en diferentes pasos, como en nuestro caso, aquí podríamos poner el texto que va a aparecer en el botón de anterior o siguiente. Si queremos permitirle volver atrás en el formulario, lo ponemos en español, anterior y siguiente. Aquí podríamos poner el texto que queremos que aparezca en el botón de enviar el formulario, el botón de enviar, por defecto está en inglés, lo ponemos en español. Y aquí podríamos añadirle clase CSS al botón para luego personalizarlo con estilos CSS. Vamos a guardar los datos y vamos a ir a la siguiente pestaña, que es email, que nos permite configurar los emails que recibiremos tanto nosotros como administradores de la web como el usuario. Aquí pondremos la dirección a la que queremos que llegue el email, en este caso a la nuestra. Si queremos poner en copia oculta otra dirección, la pondríamos aquí. Aquí pondríamos el asunto del mensaje. Ha recibido una opinión de un cliente. Si queremos añadir en el email que nos llegará a nosotros un enlace para responder directamente al cliente, podríamos añadirlo aquí. Podríamos añadir un enlace a los archivos adjuntos dándole aquí. Y en caso de que en nuestra web tengamos el formulario metido en diferentes páginas de nuestra web, podríamos añadir aquí la URL de la página en concreto en la que ha rellenado el formulario. Y si queremos adjuntar un PDF con la información dada en el formulario al email, podríamos marcar esta casilla. Si además del email que nos llega a nosotros queremos enviar un email de confirmación al usuario, marcaríamos esta casilla, pondríamos aquí la dirección desde la que se envía el formulario, en este caso nuestra dirección. Aquí pondríamos a qué email se tiene que enviar el mensaje, pues va a ser al email que se haya metido en el campo email. Aquí pondríamos el nombre que va a aparecer como remitente del email y el asunto del email. Muchas gracias por tu mensaje. Aquí podríamos definir el contenido del email, el mensaje que le queramos enviar al cliente, y si queremos incluir en el email los valores que ha metido en el formulario, activaríamos esta casilla. Le damos a guardar y ya por último nos quedaría por ver esta pestaña, que es la pestaña de estilo, que nos permite cambiar los estilos del formulario. Hay un montón de opciones. En general, por ejemplo, podríamos cambiar la anchura del formulario. Es aquí, lo podéis hacer más estrecho o más ancho. Podéis cambiar los márgenes, podéis cambiar que el formulario vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De derecha a izquierda será, por ejemplo, cuando sea una web en un idioma como el árabe, que se escribe de derecha a izquierda, como seguramente no será vuestro caso, pues no lo marcaríais. Los mensajes que os muestre de éxito o de error, si queréis que os lo muestre arriba o abajo, lo marcaréis aquí. Aquí definiríais los colores de los mensajes de éxito o de error, que por defecto son estos. En verde los mensajes de éxito y en rojo los de error, los podéis cambiar si quisierais. Volvemos atrás. En título podéis definir si queréis que se muestre o no este texto con el título del formulario, lo vamos a ocultar. Si se mostrara, pues lo podríais centrar o poner a la derecha y cambiar aquí el tamaño del texto, pero como lo vamos a ocultar, lo dejamos. Aquí podéis cambiar los bordes y los espaciados de los campos, si queréis que se muestren o se oculten los bordes. Si queréis que los bordes estén en los 4 lados del campo o únicamente en la parte inferior. Si queréis que los bordes sean cuadrados, esquinas redondeadas o completamente redondos. Si queréis que los márgenes exteriores sean pues, más anchos o menos anchos. Lo mismo con los espacios interiores, pues menos espacio o más espacio. Aquí podéis cambiar los colores de los bordes. Si queréis, por ejemplo, que sean en rojo, no lo voy a dejar como estaba por defecto. Volvemos atrás. Podéis cambiar aquí las etiquetas, la alineación de las etiquetas, si queréis que estén pues, a la derecha, por ejemplo. Podéis cambiar aquí también el tamaño de las etiquetas, me pongo más pequeño. Lo mismo con las descripciones y lo mismo con los placeholders. Podréis también cambiar los colores de las etiquetas. Lo dejamos por ahora como están. Volvemos. Desde aquí podríais cambiar también los colores para los desplegables. Los colores para las casillas estas, si queréis aquí que en vez de en negro aparezcan en rojo, por ejemplo, podríais seleccionarlo desde aquí. Desde aquí cambiaríais los colores de las estrellas. Bueno, no tenemos estrellas ahora, pero vamos, aquí cambiaríais el color de la estrella desactivada y activada. Aquí los colores de las tablas, como esta de aquí. Podríais cambiar los colores de las filas. Aquí podríais cambiar el color de los separadores.
Aquí podéis cambiar el aspecto del botón de enviar, aparte de alineaciones y demás. Podéis cambiar también aquí el color, que por defecto salga en rojo y que al pasar el ratón por encima se ponga de naranja. Desde aquí podéis cambiar el aspecto de la barra de progreso que aparece aquí arriba. Desde aquí podéis cambiar el aspecto de los resultados de las encuestas. Y por último podéis añadir CSS adicional al formulario. Y con todo esto podríamos personalizar fácilmente, como habéis visto, el aspecto de nuestro formulario. Vamos a darle a guardar, vamos a salir y lo siguiente que vamos a hacer va a ser insertar este formulario que acabamos de crear en una página. Vamos a ir a Happy Forms, este formulario es el que hemos creado, opiniones clientes, y veis que aquí hay un shortcode que tenemos que copiar. Vamos a crear una página nueva, le damos un nombre, opiniones. Estoy usando en este caso, en este WordPress, el WP Bakery Page Builder. Voy a crear aquí, en este caso, un bloque de texto. Vosotros, aunque no uséis esto, vosotros lo meteréis donde metáis un texto habitualmente en vuestro WordPress. Meteréis el shortcode, le dais a guardar cambios y le dais a publicar. Y ahora, si le damos a ver la página, nos aparecerá el formulario que hemos creado. Nombre, ponemos Gorka Areta, Gorka, apellidos Areta, email gorka@gorkaareta.com, el teléfono, que podríamos cambiar, como hemos visto, el prefijo del país, el teléfono que sea, la página web y cuántos pedidos has hecho, 3. Tendríamos aquí el botón de siguiente que nos va a permitir ir al siguiente paso del formulario, que es el dato del pedido. Hice el pedido el 2 de marzo del 2020. ¿Qué tipo de flores? Pues claveles y gladiolos. ¿A qué dirección tenemos el pedido? Calle Dinamarca 87. ¿En qué floristería fue el pedido? En la floristería de Calle Mayor. ¿Cuántas flores había en el pedido? 26. Siguiente. Veis que nos va pasando. Ha habido un error. No he metido el día. 3. Siguiente. Veis que nos va pasando a los siguientes pasos del formulario. Puntuamos aquí lo que corresponda. Esto 6. Aquí OK. ¿Qué piensas? Pues me gusta. Un ramo de rosas. Me ha parecido muy bien. Siguiente. ¿Quieres dejar un comentario? Digo que sí. Me parece el campo este en el que puedo escribir. Añadir imagen. Podría subir una imagen del ordenador. Firma. Y acepto las condiciones. Y le doy a enviar. A ver, he puesto como obligatorio el campo imagen. Acá voy a subir una imagen. Me ha subido la imagen. Le doy a enviar. Y después de enviarlo, este es el email que me ha llegado a mí como cliente con la confirmación del email que acabo de enviar. Una vez enviado el email, desde Happy Forms Activity vais a poder acceder a todas las respuestas que os hayan llegado a través de vuestro formulario. Y aquí abajo tendréis unas estadísticas con gráficas, que ahora mismo, como es el primero, todavía no aparece nada, pero cuando se vayan recibiendo formularios os irán apareciendo aquí las estadísticas con todos los formularios enviados, los completados, los abandonados, los que han llegado desde móviles, los errores de validación y los nuevos contactos. Y ya por último vamos a ver aquí en Happy Forms integraciones, diferentes servicios que podemos integrar a Happy Forms. Por un lado, hay integraciones con servicios anti-spam, que están los reCAPTCHA, la versión 2 y la versión 3 de Google. Podemos integrarlo con servicios de email, pues con MailChimp y otros servicios para enviar mailings similares. Podemos integrarlo con plataformas de pago como Stripe y con PayPal. Y podemos integrarlo con Google Analytics. En nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser integrarlo con reCAPTCHA para filtrar el spam que nos pueda llegar de bots a través de nuestro formulario. Vamos a seleccionar reCAPTCHA versión 3 y aquí introduciríamos la clave del sitio y la clave secreta que podemos generar en la web de reCAPTCHA. Si no lo habéis hecho nunca, vamos a reCAPTCHA, le damos aquí a control de administración, en etiqueta ponemos el nombre de la web, Alicia Flores, elegimos el reCAPTCHA versión 3, añadimos el nombre del dominio, en nuestro caso demo.gorkaareta.com, aceptamos las condiciones de servicio, le damos a enviar y nos generaría una copia clave del sitio web que copiaríamos y pegaríamos aquí y una copia clave secreta que copiaríamos y pegaríamos aquí. Le damos a guardar cambios
y con esto ya tendríamos integrado reCAPTCHA en nuestro Happy Form. Igual que esto, podríamos integrar diferentes tipos de servicios que nos permite integrar Happy Forms. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido mucho y que os haya parecido interesante este plugin para formularios de contacto. Si os ha parecido interesante, os agradecería que le dierais a me gusta, y si queréis seguir aprendiendo más sobre WordPress, os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Si lo hacéis, activad notificaciones para que os pueda avisar cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.